Bueno, buenas noches a todos y ya estamos aquí de vuelta en esta ronda 3 de la Handbag Porsche Trophy. Y en esta ocasión estamos en el circuito de Zolder GP. Circuito, la verdad es que es bastante apropiado para este Porsche 911 GTR3. Recordar que este campeonato está siendo todos los jueves a partir de las 10:15. Es una carrera de 40 minutos. El combustible y el desgaste de neumáticos está al normal, ¿vale? Pero bueno, en 40 minutos tendrán que gestionar un poquitín las gomas y saber optimizar el combustible. Quedan 12 minutos de clasificación, llevamos 2 minutos y medio. Y está en vuelta lanzada, ahí tenemos a Leandro Cairol, piloto argentino del equipo Locos por el Simu, que es el primer piloto que está marcando tiempos. Bueno, antes de nada me gustaría saludar a la gente que esté viéndonos por la retransmisión de YouTube en directo. Y actualmente tenemos 25 pilotos en pista, me marca aquí, vamos a ver. Bueno, primeros tiempos de los dos pilotos argentinos se han puesto de acuerdo, Ariel Zatoni y Leandro Cairol, con esos 1:31. Domenico Perrupato ha marcado 1:34, Nuno Miguel 1:34. Bueno, ya están bajando todos los tiempos. Luciano Merlino también 1:31.6. Sergi Jaquinchu 1:33. Cirail Grunjan le ha quitado esa cuarta posición con 1:32.0. Sí, efectivamente, 25 pilotos en pista, lo estoy comprobando ahora mismo. Y bueno, un saludo para Alex. ¿Qué pasa, chavales? Y un saludo para Hispanolator, que están por el chat. Comentarme qué tal la voz, el sonido del juego y si se ve todo correcto, espero que sí. Esta tarde he estado intentando hacer alguna prueba para ver si podemos retransmitir en Twitch y YouTube a la vez, simultáneamente en próximas retransmisiones. Y bueno, esperemos que sí, a ver qué tal. La verdad es que me ha craseado el juego haciendo la prueba, pero bueno, era porque yo creo que faltaba un archivo. Luego he hecho revisión de archivos de Rayroom y le faltaba un archivo. Se suma al chat de YouTube Jesús Huerta. Y bueno, vamos a ver qué nos deparan estos pilotos que nos tienen acostumbrados a unas bonitas batallas, como siempre. Ahí tenemos a Trenzano, que viene bajando el primer sector. A falta de 10 minutos para que termine la clasificación. Ahora empezarán ya. Han marcado los primeros tiempos los pilotos, ahora empezarán a bajar esos tiempos. Siempre se intenta marcar un primer tiempo para tener algo seguro donde trabajar y luego intentar ir mejorándolo en los 4 o 5 intentos que se tengan, dependiendo si tienes tráfico en la clase y ajustando lo máximo también el combustible. Margatel también está haciendo muy buen campeonato. Nos ha ofrecido lindas batallas contra otros pilotos y esperemos que siga siendo así. Bueno, veíamos que abortaba la vuelta y Leandro Cairol, que se ha preparado y muy bien este circuito de Zolder GP. Lo vemos ahí bajando los dos sectores primeros.
y yo creo que se va a quedar en primer lugar, superando a Carlos Barros. Efectivamente, ahí baja al 1.36. 1.39 para Carlos Barros, que son los dos únicos pilotos que han bajado del 31. Trenzano tiene 1.31.1. Zatoni tiene 33, no, 31.2. Margater 31.4. Luciano Merlino 31.6. Y en 32, wow, en 32 está, es decir, Ayrton Jan, que está en P7, hasta Gerardo Pitón, el piloto italiano, que está en P11. Y ya vemos 33 pilotos también ahí, o sea, en 33 también están rodando bastantes pilotos, hasta Alfonso Cachón, David Treserra, lo vemos por ahí en 33.9. Bueno, muy interesante de momento la clasificación. No sé cómo coño poner el chat en la tableta. Y Trenzano mejorando ese primer sector en vuelta en sector global, el tiempo global, y ese segundo sector en vuelta personal. Sabemos que ahora mismo tiene un 1.31.1 y ha conseguido bajar al 39. Wow, 39. También se mantiene ahí Carlos Barros, y el único que se desmarca un poco de momento es Leandro Calor con ese 36. Ok, ahora tengo ya el chat aquí en la tablet. Bueno, un saludo para Luke Musto, que se acaba de incorporar al chat, y a Luis Peixoto, que apuesta por su compañero de Trenzano. Pues sí, seguramente Trenzano viene haciendo un gran papel en este campeonato, piloto que ya lo conocemos de bastante tiempo, y sabemos que es muy rápido y muy constante, sobre todo muy constante. Tiene muy buena gestión de neumáticos también. Y lo veremos dar espectáculo, eso seguro, garantizado. Alex Fernández apuesta por Roberto Gil. Yo no apostaría ni un duro por Roberto Gil, compañero de organización de RRS, el webmaster, como lo llamamos cariñosamente, y es muy buena persona. Tiene muchos conocimientos de informática y de muchísimas cosas, pero al volante yo no apostaría dinero por él. Bueno, un comentario cariñoso hacia Roberto. Y ahí tenemos a Antonio Almiento, que viene mejorando también los dos primeros sectores en tiempo personal. Vamos a ver si es capaz de conseguir bajar de esa P8. Tiene 31.6 y ha bajado al 31.1. Wow, buena mejora, le da lugar a esa P5. Gerardo Pictón, compañero de equipo de Antonio Almiento también, de Balas Racing Team. Gerardo ha conseguido el mejor sector, el primer mejor sector, increíblemente. Segundo sector también mejorándolo, aunque haya perdido casi medio segundo con ese segundo sector, con ese mejor segundo sector global. Y bueno, es interesante los overlays de Railrun, que lo hace nuestro compañero Scout, un colaborador de Railrun, y bueno, y permite modificarlo. Nosotros lo hemos personalizado un poco, lo hemos puesto un poquito más transparente para darle
más importancia también a la visión a la imagen de fondo. Y lo que estaba viendo que bueno, que ahora en la última actualización de estos overlay han metido también la información de la marcha en la que va en la parte derecha de la info del piloto. Podemos ver ahí en la marcha en la que lleva el coche las revoluciones y los kilómetros por hora. Las revoluciones con un fondo rojo y los kilómetros por hora con un fondo verde. La verdad es que todos los datos que muestran en pantalla son interesantes y siempre están ahí para poder echar un vistazo. Bueno, falta de 2 minutos 40 segundos para la finalización de esta quali. Recordar la ronda 3 de la Handback Porsche Trophy, circuito Zolder GP. Pues ya se están posicionando. Zirair ha conseguido un grandísimo tiempo que le da esa P2. Ha conseguido un 38. Ha bajado de ese 39 que tiene Trenzano y Carlos Barros. Antonio Armiento se mantiene en P5 con ese 31-1. Gerardo Pitón P6, 31-1 también. Ariel Zatoni ha sido relegado al séptimo lugar, 1.31.2. Margatel octavo lugar, 1.31.3. Lenny De Jong, el piloto italiano, en compañía con Luciano Merlino también, compañero de equipo, noveno y décimo puesto, rodando en 1.31.5 y 1.31.6 respectivamente. Hasta ahí el top 10. Vamos a ver, queda un poquito más de 1 minuto y medio para que termine la quali, a ver si mejora alguien esos tiempos. Y bueno, un saludo para Alexander Nagaichenko, también se ha incorporado al chat. Hispanolator ya nos conoce y sabe, dice: no enfoque a Roberto que se sale, efectivamente. A ver, un pronóstico nos piden por aquí. Si es que a mí me pasa siempre lo mismo, que veo tantos pilotos rápidos arriba que yo me veo en pista y conseguir un top 10 lo veo complicadete. A ver, en este circuito indudablemente Leandro Cairol va muy fuerte. Zirair también ha marcado un gran tiempo. Trenzano yo creo que va a estar ahí. Yo apostaría por esos tres pilotos: Leandro Cairol, Zirair y Trenzano. Bueno, ahí tenemos la tabla de resultados ya de la clasificación. Leandro Cairol ha marcado, se lleva la pole position con ese 1.36. Antonio Armiento segundo, 1.37. Zirair Gurunjan 1.38. Trenzano 1.39 y Carlos Barros 1.39. Han sido los únicos pilotos que han bajado del 1.31. Margater P6, Gerardo Pitón P7, Luciano Merlino P8, Ariel Zatoni P9, Lenny De Jong P10, Roberto Gil P11, Stefano Scrima P12, Modest Games P13, Diurka saldrá el 14, Sergi Jaquinchuk el 15, Alfonso Cachón el 16, Domenico Perrupato el 17, Nuno Miguel, el piloto portugués, saldrá el 18, David Treserras, piloto español, 19, Sebastián Fábregas saldrá el 20ª posición, Rafael Gómez 21, Frederico Banger 22, Alessandro Paumenkov 23, Stefano Banocci 24 y ya no sé si me falta alguno porque la pantallita del portátil no me deja ver más. Bueno, ahí tenemos al que se ha llevado el mejor tiempo en la clasificación, Leandro Cairol, el piloto de Locos por el Simu. Esa pole position la tiene él y veremos a ver cómo defienden esa salida, esa primera posición. Recordad que son 40 minutos de carrera, 40 minutos de emoción que hasta último momento no vamos a ver ese intercambio de posiciones, ¿no? Que siempre hay desde el principio hasta el final de la carrera, que nos van a tener sentados anclados al asiento sin poder pestañear, vamos.
Bueno, aprovecho la ocasión también para invitaros que paséis por la página web, raidroomspain.com. La abrimos esta Navidad y ahí tenemos ubicados todos nuestros campeonatos. Tenemos muchísima información, por no decir toda la información que hemos encontrado acerca de Raid Room, sea guías de setups, aplicaciones, comunidades acerca de Raid Room, plataformas de Raid Room. Bueno, muchísima información, muchísimos enlaces. Tenemos nuestro calendario, ahí también tenemos las retransmisiones de las comunidades que están en colaboración con RRS, con Raid Room Spain. Y redes sociales, donaciones y toda la información de todos nuestros campeonatos. También recordar que si queréis recibir alguna notificación, bueno, recibir notificaciones cuando hagamos directos, suscribiros al canal de Raid Room Spain de YouTube. A ver si próximamente podemos retransmitir también Twitch para la gente que consume esa plataforma y poder ofrecerles desde allí también la retransmisión de estas magníficas carreras. Alex Fernández animando a Diurca. Bueno, mojas de Fran, dice Luke. Sí, yo apuesto por Leandro Cairol, Trenzano y Zirair Gurunyan. Yo diría que va a estar ahí. Yo lo he visto que ha marcado un buen tiempo y si es constante, cosa que que también es complicado porque lo conozco muchísimo de correr con él y hay veces que no es muy constante. Sí, hay mucha igualdad, la verdad es que lo que está diciendo Hispanolator, los 11 primeros en menos de un segundo. Un circuito de 1 minuto y medio, un segundo está bastante bien. Vamos a ver bastante intercambio de posiciones en esas primeras vueltas y al final de carrera yo quiero ver también cómo van llegando los pilotos, la gestión de neumáticos que han tenido. Este circuito tiene su parte revirada también y yo creo que tendrán un poquito de consumo. Vamos a meternos en ese cockpit a ver si está Trenzano por ahí y aprovechamos para escuchar los fabulosos sonidos de Raid Room. Bueno, pequeña info del evento que se avecina. Espectacular la cámara on board de Trenzano y como ruge ese Porsche 911 GT3. Bueno, esto va a dar comienzo. Un saludo para Franco, que saluda a Zirair, le da ánimos y esto va a empezar ya mismo. Vamos, en cuanto salten los pilotos tendremos una bonita salida en este circuito de Zolder GP. Recordad la ronda 3 de la Handback Porsche Trophy, organizado por RRS, Raid Room Spain. Y ya queda poquito porque tenemos ahí a casi todos los pilotos. Vamos a poner la cuenta atrás. Y ahí tenemos la salida. Vamos a poner
La cámara... Buah, pequeño... Pequeño o grande, no sé, ha habido un incidente en la primera curva. Sí, se ha separado bastante la parrilla y por desgracia se han creado dos grupos. Ahí vemos el primer grupito por la parte de delante. Cirair lo vemos en tercera posición, Leandro continúa primero, Antonio Armiento segundo, Trenzano cuarto. Buah, Trenzano intentando meterle el coche, vamos a ver el cockpit de Trenzano. Bueno, muy pegado la primera vuelta, vamos a pasar ya por línea de meta. Recordar Leandro Cairón primero, Antonio Armiento, Cirair Grunjan, Trenzano, Carlos Barro ahí muy pegado también de este grupo, Margatel, Luciano Merlino muy pegado también a Margatel. En octava posición vemos a Modest Games. Seguido de Gerardo Pitón, que esto es lo que está viendo Gerardo Pitón, tiene muy pegado ahí a Modest, y por la parte trasera tiene a Diurca. O sea que espectacular la cámara de a ras del suelo. Da mucha sensación de velocidad y se ve bastante bonito. Bueno, vemos que aquí tienen un buen grupo, 4 coches muy pegados. Cirair muy pegado también a Antonio Armiento. Ahora mismo hay bastantes batallas por todos lados. Un saludo para Franco, anima a Antonio Armiento a Cirair y bueno, y Alex animando también a Cirair. Cirair Gurunjan, el piloto de Pro Fórmula y Sport, tiene bastantes seguidores por lo que vemos. La cámara cenital, la verdad es que al haber tantos árboles es un poco jodida de ver. Pasando esa chicane que tiene muy característica Zolder, se pasa en tercera, creo que es, con estos coches, y esta sí que es en segunda. Esta es un poco más cerrada. Preciosa toma la cámara fija también, no tiene desperdicio. Y bueno, vámonos con Domenico Perrupato, que está a la caza de Nuno Miguel. Lo tenemos ahí, se ha despegado ahora, pero antes estaba a menos de un segundo. Y bueno, por la parte de delante Carlos Barros está teniendo ajetreo. Vemos 3 parejas y Luciano Merlino que le mete el coche a Margatel. Margatel que va a intentar no despegarse del piloto italiano, que sabe que tiene bastante ritmo y
puede tirar de él. Muy importante los rebufos en esta pista, que tiene alguna recta importante y siempre se beneficia el piloto de atrás. Bueno, tenemos ahí a Carlos Barros, que va a intentar meter el coche en esta frenada a Trenzano. Trenzano también muy pegado a Cyril Grosjean. Esta es la parte delantera de Trenzano. Ahí tenemos esa cámara al ras del suelo y el siguiente piloto es Cyril Grosjean. Y por la parte trasera podemos apreciar a Carlos Barros con esa skin amarilla y negra. Bueno, también vemos a batalla por la primera posición ahí entre Leandro Cairol y Antonio Armiento. Antonio Armiento viene muy bien preparado para esta carrera, se nota que ha entrenado y lo está demostrando. Un piloto muy rápido que en otras carreras no ha tenido tanta suerte, lo hemos visto en posiciones más retrasadas. Bueno, Lenny de Jong en paralelo con Modest Games. Vamos a ver este paralelo espectacular. Esa curva bastante abierta. Aquí viene una curva muy rápida en cuarta. Muy rápida esa curva. Mucho cuidado con irse hacia el chinorro, que... Bueno, y Modest Games, que consolida esa novena posición. Carlos Barros también lo vemos en paralelo con Trenzano. Le gana la posición, madre mía, le acaba de meter el coche. Yo creo que Trenzano ha levantado un poco para no entrar en esa chica en paralelo, lo cual es muy comprometido y sabemos del buen hacer de este piloto. Tenemos aquí a algún italiano, a Franco Risucci, dándole ánimos a los pilotos de balas. Tenemos en pista tanto Antonio Armiento, es piloto de balas. P2, gran carrera para Antonio Armiento, está poniéndole las cosas muy difíciles a Leandro Cairol. Luciano Merlino también lo tenemos ahí luchando por esa quinta posición con Trenzano. Lenny de Jong ya lo tenemos ahí en P10, también luchando por esa novena posición con Modest Games. Gerardo Pitón, un equipo muy prolífero en pilotos. Y bueno, en posiciones un poquito más retrasadas tenemos en posición 17 a Stefano Scrima y a su tocayo Stefano Banocci. Stefano Banocci es del equipo Absolute Motorsports, no es de Balasin Racing. Bueno, Perrupato sí de Balasin Racing. La verdad es que la gran mayoría de los pilotos italianos son intercambio de posiciones también entre Gerardo Pitón y Modest Games. Comentaba que la gran mayoría de los pilotos italianos son del equipo Balasin Racing, y un equipo muy potente, una comunidad de pilotos muy potente, y con los cuales colaboran con nosotros, y estamos muy agradecidos de que participen gran cantidad de pilotos en nuestras carreras. Un saludo para Sebaldo Di Gregorio, que también se ha añadido al chat y está ahí dándole ánimos a sus compañeros de equipo de Balasin Racing. Ahí vemos a Carlos Barros, el piloto de Play Team, el piloto portugués, defendiéndose con respecto a Cyril Grosjean. Y bueno, Trenzano en quinto lugar, pero todavía quedan 30 minutos y no está nada dicho.
Buah, Cyril Grosjean yo creo que le está echando ya la puerta abajo ya a Carlos Barros. Está intentando meter el coche ya por donde sea. Alexander Paumenkov del equipo Pro Fórmula eSports, ahí lo vemos en 13ª posición, luchando por esa 12ª posición con Nuno Miguel, que se acaba de ir largo y le gana la posición. Piloto ucraniano Alexander Paumenkov. Y bueno, aquí tenemos bueno, Trenzano está ahí metido y está en su salsa, vamos. Pero tienen que estar pasando divinamente esta gente. En pista es alucinante cuando tienes tantas batallas y puedes disputarle la posición a otro piloto. Disfrutar de la conducción de estos magníficos coches como son los Porsche 911, los GT3. Es el Porsche 911 el antiguo, por decirlo de alguna manera. Ahora han sacado uno del 2019, Race Room, es más moderno y bueno, este se ha quedado ya descatalogado y queríamos hacer un campeonato como se merece, ¿no? Este Porsche que tanta diversión y tanto disfrute puede seguir dando y nos ha dado a todos. Vámonos con la parte de... Buah, es que ahora mismo hay muchos pilotos que están... Carlos Barros, yo diría que le va a meter ya el coche a Antonio Armiento, al piloto italiano. Vamos. Oh, se ha ido... Antonio Armiento ha tenido pequeño contratiempo y se ha ido al Chinorro. Buah, va a perder muchísimas posiciones, una pena porque estaba batallando ahí bastante bien por esa primera plaza con Leandro Cairol en un primer momento y ahora en un segundo momento defendiéndose de Carlos Barros. Una pena. Bueno, pues Carlos Barros es el beneficiado, se coloca ahora en segunda posición. Vamos con Roberto Gil. Ahí lo tenemos a un segundito. Vamos a poner a cuánto está. Un segundito y medio de Gerardo Pitón. Un poco por detrás tenemos a Modest Games. También. Buah, Modest ha trompeado ahí, una pena. Y ha perdido muchísimas posiciones. Esperemos que no haya dañado mucho el coche. Aquí no me salen los datos, muchos daños. Nos vamos con Marc Gatel. Está peleando ahí Marc Gatel por esa quinta posición con Cyril Grosjean. Ya os dais cuenta del nivel que hay, que detrás viene Diurca también, Lenny de Jong y pegado a Diurca. Hay bastantes batallas por todos lados. Vamos a ver a Lenny de Jong si es capaz de meter el coche al piloto español. Sí, Diurca nos tiene acostumbrado a carreras de remontada. Viene con la hora pegada al culo, como yo siempre digo, y no clasifica bien, no es un piloto que clasifique especialmente bien, pero sí que es verdad que luego en carrera desarrolla todo su potencial, escalando posiciones como nadie. Bueno, Cyril Grosjean tiene muy pegado a Luciano Merlino, lo tiene ya ahí delante. Marc Gatel también se acerca por detrás.
persecución la que estamos viendo entre Zirair y Luciano Merlino. Esa cuarta posición, Lenny de Jong con Diurca en paralelo, los dos pilotos, vámonos con ellos. Diurca, perro viejo, y sabe defenderse muy bien, muy bien. Vamos a ver esta batalla desde el aire. Ahí, bueno, Lenny de Jong ahí ha sido superado por su compañero Antonio Armiento, el cual va a ir ahí a la caza de Diurca seguramente. Por la parte trasera vemos también bonita batalla entre... se van los dos juntos, Nuno Miguel y Stefano Scrima. Y volvemos con la batalla de Zirair, que están pasando por ahí ahora mismo. Efectivamente, lo estaban doblando ya. Antonio Armiento atacándole a Diurca, madre mía. Me alegro que te guste, Sergi. A Ariel, ¿qué le ha pasado? Es verdad, Ariel ha abandonado el piloto argentino, no sé, compañero del equipo de RS Team, y habrá tenido algún percance. Bueno, vemos a Sebastián Fábregas ahí con Alfonso Cachón, vaya trío. Stefano Scrima defendiendo esa 13ª posición. Y Alfonso Cachón con Sebastián Fábregas en paralelo. Oh, espectacular, chicos. Por detrás también se acerca Modest Games. Parte trasera de ese Porsche de Sebastián Fábregas. Ahí al fondo vemos ese Porsche con la skin blanca, negra y roja de Alfonso Cachón, que en este momento está adelantando a Sebastián. Sebastián tiene el interior, vamos a ver cómo traccionan. Sigue en paralelo. Y Mode se mete ahí. Say, that was real intense. Espectacular. Modes ha aprovechado la situación y ahora Alfonso Cachón tiene unos tracks, se sale de pista y nada, y al final Modes se queda con esa 14ª posición, Sebastián Fábregas 15 y Alfonso Cachón 16, lo que no está todo dicho, todavía quedando 21 minutos para la finalización de esta tercera ronda de la Handbag Porsche Trophy. Bueno, Diurca, que acaba de adelantar. Zirair creo que ha tenido un problema. Sí, Zirair se ha visto relegado a la 9ª posición. Y una pena, pero bueno, vemos a Diurca en 6ª posición ya. Tiene por detrás a Antonio Armiento, a Lenny de Jong y a Zirair. Vaya grupito. Y bueno, Trenzano continúa ahí en tercer lugar, le da acceso a ese valioso podio. Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a ver. Sí, nos comenta Hispanolator que vaya al ritmo doblando ya pilotos. Pues es verdad que habíamos visto ahí a Nuno, me parece que era, y a Gerardo Pitón, creo que era, o Nuno y Estefano, no sé quién era, que se estaban saliendo de pista y ya lo estaban superando estos pilotos, o sea que en 1 minuto y medio le ha dado ya en 20 minutos, 1 minuto y medio de vuelta, le ha dado para sacar la diferencia suficiente para doblarlos. Bastante nivel, sí, es verdad. Bueno, Alex nos comenta lo de Scrima, le parece de report. Se ha unido
a pista súper peligrosamente, sí, eso será cuestión de verlo detenidamente, porque siempre recomendamos que cuando se incorpore un piloto a pista, lo haga, si lo hace por el lado izquierdo de la calzada, que continúe por el lado izquierdo, siempre que cuando no venga ningún coche y no cruce la calzada, ni cruce el asfalto, ni cambie la trazada, porque puede ser peligroso. Mucho cambio de velocidad de un piloto lanzado que viene y otro que está entrando en pista, y puede ser muy peligroso. Sí, animamos también a los pilotos participantes que están en pista, lo que no podamos ver la organización, que nos ayuden a reportarlo y nada, venimos aquí para disfrutar. Yo estoy disfrutando ahora mismo, yo creo que los espectadores que nos están viendo están disfrutando del espectáculo y los que están en pista son los mayores protagonistas de este espectáculo, ¿no? Los que más disfrutan y los más importantes. Entonces los animamos para que nos ayuden a la organización a detectar cualquier anomalía, cualquier cosa ilegal que vean que no esté de acuerdo con las normas, y bueno, y así poner un poco de orden y ver espectáculos limpios. La primera vuelta sí que es verdad que hemos visto ahí algún incidente, y bueno, al final puede ser, siempre es fallo humano, ¿no? Siempre es fallo humano, y esperemos que no haya sido nada importante ni nada serio. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vámonos con Leandro Cairol. Ahí tenemos al piloto argentino que está haciendo una carrera impecable desde que ha comenzado esto, y ya a falta de 17 minutos no ha tenido ni el más mínimo error. Vuelta rápida para él. Ese 1.31.0 le permite posicionarse como el piloto más rápido. Bueno, perdón, no. El piloto más rápido es Antonio Armiento, que aunque esté en séptima posición tiene 1.30.8. Es el único piloto que ha bajado el 1.31. Bueno, Leandro 1.31.0, en la última vuelta 1.31.7, rodando en 31, demuestra por qué va el primero. Ahí tenemos a Carlos Barros, piloto portugués del equipo Play Team. La mejor vuelta en este circuito de Zolder para Carlos Barros, de 1.31.3, y la última 1.32.6. Está siendo regular también Carlos Barros, gran carrera para él, le permite ese segundo lugar, y bueno, ahí tenemos ahora a Trenzano, el cual también está haciendo un gran papel en esta carrera. Esa tercera plaza le da lugar al podio, y bueno, rodando en 1.33.6 la última vuelta, 1.31.1 la mejor vuelta, seguido de Luciano Merlino. Piloto italiano del Bebala Racing Team. La última vuelta la tiene invalidada, ha tenido algunos tries. La mejor vuelta 1.31.1. Marc Gatel, el piloto español de Afondux La Vela, me parece que es compañero de Trenzano. Sí, efectivamente, son del mismo equipo. Y bueno, Marc Gatel en esa quinta posición, que la verdad es que gran carrera también para él, está siendo muy constante en esos tiempos, rodando en 1.32.8 la última vuelta, y el mejor tiempo de vuelta 1.31.4. Diurka, que lo vemos ahí en su constante remontada, no sé en qué posición salió, pero salía por detrás del décimo, y ya está en sexto lugar. Ha remontado muchas posiciones, y ahí lo vemos con ese Porsche. Lenny de Jong ahí sorteando Cira. ¿Quién se salía? A ver. No sé, creo que era un piloto doblado. Bueno, Lenny de Jong ahí en esa séptima posición, también lo hemos visto en alguna batallita bastante interesante.
Zirair, ¡buah! Nuevo trompo para Zirair. No está teniendo una carrera. Yo había apostado por él, pero no está teniendo una carrera muy limpia, que digamos. Gerardo Pitón, ahí en novena posición. Creo que era el piloto que había trompeado hace poco cuando estábamos enfocando a Lenny de Jong. Bueno, Roberto Gil, vámonos a ese cockpit de Roberto Gil, que está en P10, cerrando ese top 10. Parte trasera del coche de Roberto Gil, vemos allí aparecer a Alexander Pahomenkov, piloto ucraniano del equipo Pro Formula eSports. P11 para Alexander, que mejor tiempo de vuelta lo tiene en 1.32.2 y está rodando la última vuelta. Ha tenido que tener algún percance porque tiene un 1.37. Stefano Scrima, P12. Models Games, lo vemos ahí en P13, con esa skin blanca y amarilla, amarillo fosforito. Alfonso Cachón siguiendo a Modes, lo tiene a unos 2-3 segundos más o menos. Que ahí en el overlay pone más, pero realmente si veis la distancia tiene menos. Sebastián Fabregat lo vemos en 15ª posición. Y cuando veíamos, me parece que era Stefano Scrima que había trompeado y habrá dañado el motor o algo porque ha abandonado la carrera. Bueno, ahí tenemos a Sebastián Fabregat con esa skin blanca y roja. David Treserras también lo vemos ahora mismo en cámara, doblando a algún piloto que tiene algún percance. Me parece que... bueno, no sé quién será. Rafael Gómez puede ser. Sí, Rafael Gómez, que tiene un daño considerable y no puede continuar a la velocidad que le gustaría. Oh, David Treserras se ha caído. Vaya mierda, tío. La última vez pasó igual y fue el primero en caerse. Joder. Bueno, Nuno Miguel. Joder, vaya putada para David. Nuno Miguel, piloto portugués, P16. P17 para Antonio Almiento, que ha tenido algún problema. Stefano Banocci, P18. Sergi Jaquinchuk, P19. Y Rafael Gómez lo veíamos ahí con el coche dañado, manteniéndose en esa 20ª posición. 21 Frederico Banger, perdón. Vámonos con Diurka, que está en plena batalla ahí con Lenny de Jong. Él le ha ganado la posición Lenny de Jong y ahora mismo seguramente querrá devolverle la jugada Diurka. Sí, nos comentáis Panolator por el chat que gran remontada de Diurka. Sí que es verdad que lo hemos comentado, que salía bastante detrás y... bueno, Alfonso acaba de adelantar a Modes. No sé si es que Modes habrá tenido algún pequeño off track o algo, porque ha perdido bastante tiempo. Bueno, lo que estoy viendo es carrera bastante limpia, poco en low down, me parece que hemos visto en pista.
durante estos 40 minutos, bueno, 30 minutos que llevamos, quedan ya 9. Y ahora queda ya lo mejor. Vamos a ver esas primeras posiciones, cómo se mantiene. Ahí tenemos a Carlos Barros doblando a Rafael Gómez, que me parece que era el piloto que tenía el capó dañado. Ah, no, era Trenzano. Carlos Barros ahí en segundo lugar. Bueno, ahí tenemos el track map. Al igual que los overlays, lo hemos puesto también un poco más transparente para poder apreciar la imagen de fondo y al mismo tiempo también observar el mapa y las posiciones como están situados los pilotos. Creo que queda bastante interesante así y lo hemos creído conveniente meterle un poco más de transparencia de la que traía. La verdad es que gracias a Scout, que es el creador de estos overlays que no son oficiales de Race Room, pero realmente son los que usamos todos los que hacemos retransmisiones en Race Room. Gracias a él, que deja el archivo abierto para poder toquetearlo, alguien que tenga conocimientos mínimos de informática y bueno, y gracias a Roberto Gil, que ha sido el que ha dicho cómo se tiene que hacer esto y nos hemos puesto manos a la obra y este es el resultado. Espero que os guste. La verdad es que el track map es muy interesante de ver cuando hay estrategias en boxes y para ver también algún doblado, para... No sé. Hombre, se suma a la retransmisión. Bueno, no, se suma no, estaba ya Enrique Muñoz, perdón. Y se sorprende de ver a Roberto Gil en el top 10. Sí que es verdad que en este campeonato pocas veces hemos visto a Roberto Gil en ese top 10. Mucho nivel. A ver si Modes también se mete arriba. Efectivamente, a ver si Modes consigue. Está ahí en 13ª posición. Alfonso Cachón 12. Alexander Paumenko 11. 10ª posición para Roberto Gil. Y bueno, lo que estoy viendo que Alfonso Cachón en esta carrera lo está haciendo bastante bien porque está en P11, pero disputándole esa 10ª posición a Alexander Paumenkov, que ha sido superado por Roberto Gil, el cual ya está en eso, en la 9ª posición. Carlos Barros, impresionante carrera y remontada también del piloto portugués que tiene ya el acecho a Leandro Cairol, que se está preparando una carrera impresionante. Y ahí tenemos la distancia ya, una distancia que va a empezar a disponer de ese rebufo tan preciado. Y vamos a ver cómo toman las chicanes que tiene Zolder. Tiene dos chicanes bastante serias, de estos dos zigzag. Tiene tres porque la última curva también es un zigzag, doble curva. Buah, se ha unido a la fiesta Trenzano, ahí lo vemos. Preciosa la cámara fija, me encanta. Bueno, y me parece que el que viene por detrás es Luciano Merlino. Efectivamente, madre mía, vaya 4 pilotos que se están juntando ya en estos últimos 5 minutos que quedan de esta ronda 3 de la Hanba Sports Trophy. Y vámonos al cockpit de Trenzano porque me gustaría observar lo que está viendo.
Bueno, David Treserra nos comenta por el... Espera, voy a poner esta cámara, si no, igual no se me escucha bien. David Treserra nos comenta que se me fue la luz en la P16. ¿Terminaré alguna carrera? Tío, la verdad es que es una pena, colega, porque yo me pensaba que, digo, a ver si ha sido problema de otra vez del server y no, y ya estábamos comentando la última carrera, ¿no? Que cuando es conexión así, de cuando se cae uno o dos pilotos es conexión individual. Efectivamente aquí se le había ido la luz y bueno, es irremediable que se desconecte. Hemos hecho algún pequeño cambio en el server, parece que está más estable. Sí que es verdad que en la última carrera hubo más participación y llegamos a los 30 pilotos, creo, y bueno. Álvar Gómez, un saludo para Álvar, que ha hecho Escrima. Pues Escrima creo que había trompeado y ha tenido que abandonar. Lo hemos visto ahí en el césped y la verdad es que ahí vemos a Luciano Merlino, que ha trompeado y ya se pierde la estela de esos tres pilotos que tenía delante. Marc Gatel va a intentar a ver si consigue acercarse lo suficiente para plantarle cara. Y volvemos con la batalla de delante, que no hay muchas más batallas en otras partes, están los pilotos un poco más distantes. Y sí que es verdad que la primera posición está temblando porque Leandro Cairol la está defendiendo bastante bien, pero Carlos Barros se acerca muchísimo en este primer sector, en estas primeras curvas se acerca muchísimo. Hombre, un saludo para Gastón Licursi. Que hace tiempo que no tenemos mucho contacto. Bueno, un saludo. ¿Qué tal, Gastón? ¿Y qué tal por ahí por Argentina? Recordaros que también esta semana empiezan ProDrive Latam, los chicos de ProDrive Latam, tanto Matías González y Gastón Licursi, que son organizadores de ProDrive Latam, están en colaboración con RRS, Rainbow Spain. Empiezan sus campeonatos respectivos. El de GT4 me parece que empieza en unas horas. Ahora a las 12 creo que comienza el campeonato, si no recuerdo mal. Y este sábado también comienza otro de Fórmula. Va a estar muy interesante. Creo recordar que era a las 7 de la tarde aquí en España, o a las 9 de la tarde noche, creo. Bueno, Alfonso Cachón ahí peleándole esa novena batalla, o sea, esa novena posición a Roberto Gil. Bueno, pues lo dicho, animamos a echar un vistazo a la web de RRS. Recordad raidrunspain.com, donde tendréis ahí toda la información de los campeonatos que ofrecemos, y entre ellos estos dos que comienzan esta semana de ProDrive Latam. Animaros porque hay plazas todavía. Bueno, dice David que donde está hay bastante tormenta y nada, y una pena, tío, de verdad que me gustaría que disfrutara lo máximo este campeonato, que creo que lo estás disfrutando cuando puedas, por lo menos, y esperemos que te vaya mejor a lo largo de este campeonato. Bueno, ahí Alfonso Cachón batallando ahí con Alexander Pagomenkov. Y en la primera posición sigue Leandro Cairol, Carlos Barros segundo, y Trenzano muy pegado también a Carlos Barros. No se sabe cómo va a terminar esto. Diría que Leandro se ha separado un poco. Yo creo que se está asegurando la victoria. Vamos a ver, porque quedan 25 segundos. Pasando por meta, van a entrar en la última vuelta y... Sí, Leandro... A ver, espérate. Aquí pasa algo. Vale, Leandro pasando por la última vuelta. Por meta ya y bueno, chicos, esto va a finalizar. No se sabe cómo, pero le queda ya poquito. Fijaros cómo tiene Trenzano a Carlos Barros. Le está poniendo las cosas muy difíciles. Ya poca oportunidad va a tener para intentar meterle ese Porsche. Y bueno, hay que tener también sangre fría.
para saber conformarse con esa tercera posición. Yo creo que Trenzano ha hecho una carrera espectacular y muy buena posición, aunque seguramente lo intente hasta el final y intente mejorar esa tercera posición que se convierta en una segunda. Último intento ya para Trenzano, vamos a ver. Sí, Modes lo han doblado, pero Modes ha abandonado. Modes ha tenido algún problema y... Bueno, vámonos con... el primero, ahí lo tenemos. Que va a pasar por meta cuando están doblando a otro piloto. Y ahí lo tenemos celebrando esa victoria. La verdad es que un aplauso para Leandro Cairol, otro para Carlos Barros y para Trenzano igual. Luciano Merlino, que llega en cuarta posición, muy buena carrera también para Luciano Merlino, mi enhorabuena también para el podio. Margatel, espectacular carrera la de Margatel, que se queda en ese P5. Lenny de Jong ya ha llegado también, Diurca P7 para Diurca, pasando por meta. Gerardo Pitón, última curva para Gerardo Pitón y línea de meta y finalizando la carrera. Ahí tenemos a Roberto Gil, el equipo Fan Racers Team. Compañero de Roberto Gil, Enrique Muñoz, se ha dado de baja en el campeonato debido a que por falta de tiempo no puede continuar el campeonato y lo ha notificado y bueno, se ha quedado solo Roberto Gil en este campeonato representando al equipo Fan Racers Team. Ahí vemos a Alfonso Cachón, espectacular carrera también la de nuestro compañero de organización en RRS. Alfonso Cachón del equipo Carboner Racing Team. También el compañero de Alfonso, Guillermo Martínez, había notificado la ausencia y no ha podido correr. Bueno, pues ahí tenemos a Alexander Paumenkos también llegando el 11, Sebastián Fabregat el 12, Domenico Perrupato el 13, Nuno Miguel, Sergi Jakinchuk 15 y Rafael Gómez Cazorla, que al final ha llegado como un campeón con el coche bastante dañado y bueno, se le pide a los pilotos que intenten terminar la carrera por el bien del espectáculo y por respeto sobre todo a los demás compañeros en pista, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ha habido bastante espectáculo hasta el final. No se sabía quién iba a ganar. Leandro ha venido haciendo una carrera sin el más mínimo error, pero sí que es verdad que Carlos Barros ha remontado muchísimo y ha estado a punto de poner las cosas difíciles. También teníamos por ahí detrás a Trenzano, que estaba aprovechando la ocasión. En la parte delantera ha habido mucho intercambio de posición. Bueno, en la primera no, pero las demás sí. Bueno, magnífica carrera, nos dice Spanolator. Muy buena carrera de Diurca, nos dice Enrique Muñoz. Y grande Roberto, dicen por aquí también por el chat. Nada, vamos a ir cortando ya la retransmisión. Recordar que el próximo jueves estamos aquí, continuamos ya en la cuarta ronda de la Handbag Porsche Trophy. El miércoles creo que también sí, el miércoles en la Funny Cup retransmitimos diferentes horarios, a las 9:15, a las 9:30 creo que es. Y nada, si queréis que recibir notificaciones cuando estemos en directo, suscribiros al canal y
Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado lo que habéis visto, darle un like. Si no os ha gustado, le dais un dislike. Y mi enhorabuena a los participantes, a todos los que han terminado la carrera, a todos los que están en este campeonato, participando en este campeonato. Mi enhorabuena también al podio. Buah, ha sido espectacular la carrera. La verdad es que Leandro, Carlos y Trenzano se han llevado un bonito podio. Y nada, y agradecer a toda la gente que nos hayan visto en directo, a todos los que nos vayan a ver luego en diferido y a todos los que han estado activos en el chat. Venga, nos vemos en la siguiente y vamos a ir cortando ya la retransmisión. Un saludo.